Hola, buenos días, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues aquí llegamos con el último vídeo. Vamos a ver si de verdad es el último y me da tiempo a contar todo lo que quiero contar, centrándome sobre todo en lo fundamental y sin enrollarme demasiado. Estábamos con el tema de que, bueno, Monse había comentado que ella lo único que había visto era como se había filtrado una luz y demás y no sé qué. Y entonces el abogado decide ir con la hermana a la casa de Monse, con Monse, evidentemente, para hacer un nuevo registro de la vivienda, concretamente para comprobar esto de la persiana y demás. Y resulta que cuando llegan allí, se encuentra nada más y nada menos que a Santi la Iglesia con el abogado, con Escuder, Joaquín Escuder, que era el abogado que había contratado Santi. No olvidemos que era el abogado que había contratado Santi, ¿vale? Con lo cual, evidentemente, se habían puesto de acuerdo para, bueno, pues para hacer las cosas de tal manera que Monse siguiese pareciendo, digamos, la única responsable de alguna manera del delito. No me cabe ninguna duda, pero ninguna duda. Pero ya os digo, Monse estaba tan enamorada que le había llegado a escribir una carta en su momento a su familia, hablándoles de lo feliz que se sentía porque por fin había conocido al amor de su vida, que estaba que no se lo creía, en fin, que estaba pues súper enamorada porque el chico era maravilloso, patatín, patatán, o sea, una idealización, como os podéis imaginar, pues increíble, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí lo que me sorprende es que cuando llega el juez allí y tal, y se encuentra con el tipo este, bueno, pues no sé, no sé si le sorprende, si no le sorprende. La cuestión es que el juez llega a reconocer, y eso se ve de hecho en el documental muy bueno que tiene Carlos Porta en Crímenes, que, que realmente él no quería meter en la cárcel a esta chica, sino que lo que quería era meterla en la cárcel como modo de intimidación de alguna manera para que hablase y contase lo que sabía y poder realmente meter en la cárcel a los verdaderos culpables. Ya me dirás tú si eso es un planteamiento lógico. Es decir, meter a una persona que sabes que, entre comillas, porque evidentemente Monse sabía cosas, sabía muchas cosas, pero también hay que tener en cuenta un detalle, y es que en una ocasión unos vecinos vieron como dos hombres, entre ellos Santi, el otro me imagino que sería Xavi, me supongo, iban llevando en el medio de los dos a una mujer que parecía que iba pues totalmente borracha, vamos a decir, que no se mantenía en pie, iba agarrándola cada uno por un brazo, caminando como buenamente podían, y esa mujer era Monse. Con lo cual entendemos que Monse también, bueno, pues era utilizada por estos individuos para esos jueguecitos que tenían suyos de drogar a las mujeres y hacer vete tú a saber qué cosas con ellas. Con lo cual, Monse, de alguna manera, independientemente de lo que pudiera saber o no, eh, está claro que también había sido drogada en más de una ocasión y probablemente también hubieran hecho este tipo de juego de abuso sex con ella, vete tú a saber cuántas veces, sin que la mujer se enterara del todo. Y vete tú a saber hasta qué punto también, porque también se piensa que pudo estar drogada el día que ocurrió todo lo de Elena. Drogada hasta cierto punto. Pero claro, evidentemente, después de pasar todo lo de Elena, de enterarse de que está en su edificio y tal, pues obviamente algo tenía que saber. Entonces el juez, ya os digo, o sea, lo que quiere es que ella hable. Pero vamos a ver, por esa regla de tres, si tú metes a Monse en la cárcel para eso, ¿por qué no metes también a los demás? Porque es que en realidad te has limitado a permitir que la comparación de la letra, por ejemplo, se haga solamente con Monse y Ana y no has permitido que se haga con Santi y Xavi, por ejemplo. O sea, quiero decir que no tiene ningún sentido. Entonces, eh, por la misma regla de tres, mete directamente a los que crees que son los culpables, intimídalos a ellos, creo yo. Pero ¿qué pasa? Pues que parece ser que no había pruebas suficientes, porque al fin y al cabo se reconoce que lo que son los envases de Noctamid, que de por sí eso no demuestra nada. O sea, no demuestra nada. O sea, no había realmente pruebas para meter a esta mujer en la cárcel. O sea, es que no había pruebas. O sea que eso de, no, pues te meto en la cárcel para ver si así espabilas y hablas. O sea, me dirás que eso es algo normal. O sea, en fin, yo son cosas que sinceramente no entiendo.
Y luego ya os digo que estando en la cárcel, pues prácticamente no podía hablar con su familia porque constantemente Santi está acaparando su atención, está constantemente evitando que la familia prácticamente se acerque a ella, la deja unos pocos minutos, muy pocos, para que hable con ellos. Ellos en esos momentos intentan recordarle un poco sus momentos felices de infancia y demás, pero el Santi siempre tiene algún motivo para interrumpirlos, para, en fin, o sea, es una manipulación constante. Porque vete tú a saber, o sea, yo creo que Santi lo que quería, y porque hablaba tanto con ella, era para que ella en ningún momento se desquebrajara, por decirlo de alguna manera, y se le pudiese escapar algo, porque es que no me explico que hubiese otra razón por la que estaba constantemente quitándoles a su propia familia el poder hablar con ella. O sea, llegó un momento que a la madre incluso le llegó a dar una crisis de narices porque se tiraba de los pelos de decir, es que este chico, o sea, cuando estoy intentando, que veo que mi hija sonríe, que veo que mi hija recuerda esa infancia, que está feliz y demás, y viene el tío y nos interrumpe con cualquier excusa. Entonces a la madre le da como un ataque de ansiedad y entonces entre las dos hijas se la tienen que llevar pues a donde están las máquinas de productos y tal para los que hacen visitas y demás. Y en fin, o sea, que imaginaos. O sea, era una cosa alucinante lo de este señor. Y todo tenía un propósito. O sea, eso está claro. Él no lo hacía porque sí, ni porque la quisiera mucho, ni muchísimo menos. Ya os digo. Entonces, bueno, pues parece ser que la última comida de Navidad que habían celebrado el 22 de diciembre, estamos hablando de 20 días después de que se encontrase el cadáver de Elena, bueno, pues Santi y Monse organizan una fiesta de Navidad donde es él el que se encarga de todo, donde es él el que cocina, el que compra los regalos y, bueno, pues parece ser que Monse pues estaba muy contenta, pero lo que sí que nota su familia es que ya había perdido muchísimo peso, tanto que las gafas parece ser que es que se le caían nariz hacia abajo y su madre realmente pues estaba preocupada. Sin embargo, Monse decía que comía como siempre, pero su madre se quiso asegurar, entonces le preguntó a Santi, oye, ¿todo bien? Y claro, a esto pues Santi le contesta, bueno, asiente realmente en silencio y el asunto quedó zanjado. Yo creo que todo esto de la extrema delgadez y demás era todo por eso, porque realmente estaban drogándola, estaban a bus de ella, aunque ella no fuese consciente o fuese semiconsciente, no lo sé. No sé hasta qué punto, ya te digo, esta chica sabía lo que estaba pasando, pero no era normal, porque cada vez estaba más desmejorada, cada vez, claro, si hacían este tipo de juegos con ella a menudo, imaginaos, ¿no? Las benzodiazepinas, pues hombre, en ciertas dosis te dejan tocado y poquito a poco, bueno, pues le irían afectando también, ¿no? Entonces, bueno, Inma, no obstante, ya desde el primer momento, pues no se fiaba de Santi, le parecía un tipo raro. eh, digamos que era un tío que cuando iban de excursión con él en alguna ocasión, pues hacía comentarios, hablaba muy poco, pero cuando hacía algún comentario eran comentarios un poco absurdos, ¿no? Pero claro, Monse, ya os digo, se la veía tan enamorada y en plena efervescencia amorosa que las hermanas, pues de alguna manera tampoco quisieron meterse en un principio en el asunto. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en que la madre de Monse por fin, bueno, pues va a conocer al abogado de su hija, ¿no? Que es este contratado por Santi, el Joaquín Escuder, y bueno, ella se prepara, se pone toda guapa y tal para dar una buena impresión y bueno, pues le pide cuando lo conoce que hiciera todo lo posible para sacar a su hija de la cárcel, que ella le pagaría lo que hiciera falta, que tenía el piso en propiedad. Esto se lo repite, parece ser varias veces, como con ese miedo de que él pensara, pero si sois unas muertas de hambre, ¿no? Entonces, lo que le pidieron por encima de todo fue que por favor
no filtrara nada a la prensa, que no se hablase mal de Montse, y él las tranquilizó. Claro, él era el abogado de Diari de Sabadell y les dijo que no se preocuparan, que él se iba a encargar de que eso no sucediese en ningún momento. Y fijaos por dónde, qué casualidad, que 8 días después de la detención, la portada del periódico acusaba a Montse de haber cometido el crimen. ¿Vale? Bueno, esto que hay aquí, por si tal, es el terrado donde apareció el cuerpo de Elena. Como veis, aquí quedan restos de sangre y aquí también. Bueno, fue cayendo, como os comento, en línea recta, cosa que no es normal cuando un cuerpo se lanza al vacío de manera voluntaria, ¿vale? Que coge impulso, ¿no? Con lo cual tendría que haber ido en curva en lugar de en línea recta. Bueno, pues este es el terrado donde aparece, que es el que está en el edificio de Montse. Entonces, bueno, pues aquí tenemos a Inma en la actualidad, con una foto de su hermana en la mano y como dice, soy inocente, que es lo que ella manifiesta. Y bueno, básicamente cuando se publica esto, qué casualidad, ¿no? Yo creo que eso lo pactó evidentemente con Santi, de decir, no, no, públicalo. O sea, ellos la querían deshacerse de ella de alguna manera, y que quedase claro que había sido ella para en todo momento despistar y que no hablase, evidentemente, ¿no? Entonces, digamos que concretamente este artículo dice: Elena Giovanni fue asesinada por una amiga. Encontraron su cadáver en un patio interior de la calle Calvet de Estrella. La sabadellense Montserrat Caretarrera, de 35 años, fue detenida por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía como presunta autora del homicidio de Elena Giovanni Lorente, de 30 años, mentira, tenía 27, que trabajaba como bibliotecaria. A ver, un momentito, no se me ha ido esto. A ver, que se me había ido. En Sentmenat. Su cadáver fue hallado la mañana del pasado 2 de diciembre en un patio interior de la calle Calvet Estrella de nuestra ciudad, muy cerca del domicilio de Montserrat, con quien la víctima mantenía una íntima relación. Todo mentira. Entonces, bueno, ¿qué opináis vosotros? Porque yo... La cuestión es que Escuder finalmente asume la defensa de Montse, a pesar de incumplir su palabra, pero da la casualidad que tras llevar a cabo unas cuantas visitas deja de ir él y lo que hace es mandar a una becaria en su lugar. Y Santi seguía allí pasándose todo el día, porque como él era abogado, pues podía estar cuando quisiera, incluso fuera de los horarios de visita, y acaparaba, como os digo, todos los vis a vis y los minutos escasos que se tenían frente al cristal. Entonces, como os comento, llega un momento en que evidentemente, bueno, pues digamos que Santi le pasa una nota, parece ser, a Montse, donde le da una serie de instrucciones para que hiciese un escrito donde contase de alguna manera pues las presiones y torturas psicológicas a las que estaba siendo sometida, o a las que la sometió en su momento la policía el día de la detención, para que se declarara culpable. Pero es que eso no había sucedido. O sea, ella no sabía, Montse no se declaró culpable en ningún momento. Los únicos malos tratos que recibió fue cuando la llevan a comer a la comisaría y ya era hora de cenar, y el agente que se encontró se sorprendió de que la llevasen para eso, porque la comida era para perros, ¿no? Entonces, claro, esa recopilación que escribió Montse de agravios, evidentemente no sirvió para nada, más que seguir poniéndose o cabrear al juez y al inspector, ¿no? Entonces Inma cada vez desconfiaba más de Santi, como es obvio, y planteó la posibilidad de cambiar de abogado. Pero evidentemente Montse se negaba, porque ella estaba de acuerdo con todo lo que decía Santi y por tanto estaba de acuerdo en que fuese Escuder su abogado, que es que ya no iba ni él personalmente. Entonces, digamos que Inma, que también fue una luchadora, pues estuvo indagando, mirando una serie de teléfonos de letrados y terminó en un despacho de Manresa, donde conoce a Josep María Cots. El abogado, digamos que le tiende una mano y demás,
y se mostró dispuesto a ayudarlas con todo lo que le cuenta Inma, pero claro, le dice que no lo puede hacer a escondidas, que Monse tenía que aceptarlo, ¿vale? Es decir, retirar la venia de Escuder y dárselo a él. Pero Monse era muy tozuda y esto se lo dice la hermana en todo momento. Dice que mi hermana es muy tozuda, esta persona la está... Entonces parece ser que Monse sabía que Inma no iba a parar hasta convencerla y sabía que estaba llevando a cabo pues ciertas gestiones para contratar a otro abogado. Un día de eso la llamó para que fuese allí a la cárcel a explicarle las novedades. Inma se sorprendió un poco por el cambio de tono de Monse, porque el día anterior, cuando había ido a verla y no le había preguntado sobre el abogado, por teléfono parecía estar abriendo tímidamente la puerta a un cambio, pero una vez que se encontró con ella, vuelve otra vez a ponerse cabezota. Que no había nada que hacer, Inma le insistía que mantuviese la esperanza, pero que tenía que dejar a Escuder, que no estaba haciendo nada para sacarla de allí, pero ella seguía sin ceder e incluso se termina enfadando Inma por decir, es que me has hecho venir para nada y demás. Entonces, bueno, se les acabó el tiempo y bueno, pues que una mujer de las que supervisaba estas visitas se le acerca a Inma y le dice que Monse lo está pasando muy mal, aunque ella les mentía cuando les escribían las cartas, les decía que estaba bien, que estaba trabajando en una biblioteca, que se encontraba estupendamente y demás, pero que realmente aguantaba al tipo cuando venía la familia a verla, pero que en cuanto todos se iban se echaba a llorar, pero desconsoladamente. Entonces, esta vez parece ser que Monse hizo algo que no había hecho antes, y es ignorar los avisos, digamos, cada vez más impacientes que venían de su espalda, y obligó a la funcionaria a arrancarla literalmente del cristal, ¿vale? Como si fuera una ventosa, porque no quería, o sea, quería terminar de hablar con su hermana o lo que fuese. Entonces, bueno, pues es lo que os comento. Santi sigue en sus 13, interrumpiendo constantemente, acaparando constantemente. Daba igual la excusa, pero siempre tenía alguna. Claro, Monse, cuando empiezan a hablar de vez en cuando de su infancia, pues bueno, pues recuerda cómo perdió a su hermano, que como os comenté en su momento, se había quitado la vida porque su mejor amigo había tenido un accidente y falleció. Y parece ser que él fue uno de los últimos en verlo, todo entubado y tal, allí en el hospital, y eso lo dejó marcado. Y aunque en un principio estuvieron todos apoyándolo y pensando que iba a salir adelante, decían que no lo podían dejar solo y tal, por si hacía alguna tontería. Finalmente, la madrugada del 7 de mayo, digamos que este chico a las 4 de la mañana, mientras su abuela dormía, se sube a la terraza con el asa de una cuerda trenzada de una bolsa de la compra y bueno, pues se colgó, básicamente. Entonces, Monse es la que lo encuentra y claro, nunca olvida la imagen de la cara de su hermano con la lengua afuera. En fin, tuvo que ser algo realmente muy traumático para toda la familia, especialmente para Monse, que era muy sensible. Y además no le gustaba hablar nada sobre ese tema. Y por eso, entre otras cosas, odiaba el tema de las medicaciones y tomarlas y demás, porque le cogió aversión a todo lo que eran medicamentos psiquiátricos porque los culpaba de alguna manera de la muerte de su hermano más que a sí misma, ¿no? Entonces, bueno, digamos que 13 años después, la familia de Monse se dirige a Manlleu a ver a un Mosén con la esperanza de que las ayudara a sacar a Monse de la cárcel. Entonces, bueno, pues parece ser que
era difícil estar alegres igualmente porque era ese 7 de mayo y a Inma le preocupaba que la cárcel se pareciese un poco a lo que eran las prisiones de las películas, ¿no? Porque decía, jolín, es que si es así, no veo a mi hermana capaz de hacerse fuerte en un entorno hostil y demás. Entonces, que en todo caso, la única que lo podría soportar era ella misma, que de alguna manera había sido la fuerte y la oveja negra de la familia, de alguna manera. Que la que tendría que acabar encerrada en todo caso era ella y no Monse, porque también habían tenido un primo, bueno, en la cárcel por desfalco, no sé qué historias, total. Que, bueno, fueron a ver al tal Mosén este eh, para que decidiera ayudarles y, bueno, pues era un hombre mayor que rodaba la setentena y que tenía fama de progre. Y digamos que, bueno, no habían terminado de contarle todo lo que estaba pasando cuando aparece la hermana pequeña, lo cual no le sorprende porque había quedado en que iba a ir cuando terminase su turno, parece ser, en el hospital. Pero ¿qué pasa? Y aquí viene lo fuerte, lo que también tiene tela, que Inma en ese momento no repara en la servilleta que llevaba su hermana Ana en la mano, en la que las lágrimas habían borrado parte de un número de teléfono escrito con tinta azul. Monse había hecho lo mismo que su hermano. Inma tardó unos instantes en comprender. Así que salió de la parroquia. Las palabras que se pronunciaban estallaban contra una bóveda invisible que se había formado alrededor de su cabeza, difuminando todo, es decir, todo se vuelve de repente incomprensible e Inma, pues digamos que cae de rodillas frente a un árbol, pues en esa situación ya de desesperación total cuando se entera, pues evidentemente de que su hermana pues se ha quitado la vida en la cárcel. Bueno, pues aquí de nuevo está la hermana que ha perdido mucho peso por el disgusto y demás con algunos de los amigos que tenía Monse y que también cuando pudieron fueron a visitarla, aunque poco pudieron hablar con ella. Y bueno, parece ser que a mediodía, después del recreo, Ana Chaguibel le preguntó por Monse a las funcionarias, que no habían reparado en ella aquel día y tampoco se extrañaron porque no hablaba con nadie. Entonces van preguntando por toda la cárcel para intentar localizarla, pero nadie sabía dónde se encontraba. Y bueno, cuando abrieron su dormitorio, pues encontraron un montón de cartas esparcidas sobre su litera, metidas en sobres, con nombres de sus amigos y familiares, pero faltaba 1,5 metros de la cuerda de la persiana. Entonces decidieron abrir los baños, que habían cerrado a las 9:30 de la mañana tras un somero vistazo para cerciorarse de que no quedara nadie dentro, y la cuerda de nylon verde rodeaba la tubería de la cisterna antes de enrollarse, dando 2 vueltas al cuello de Monse. Su cuerpo no colgaba del techo, estaba arrodillada frente al inodoro, atención, con el torso ligeramente vencido hacia la izquierda, y las funcionarias la encontraron detrás de la puerta del segundo baño, cerca de la ventana, a la que las chicas se asomaban para despedir a las visitas. Así que cuando llegó el médico y la hermana del forense, que practicaron la autopsia al cuerpo de Elena, bueno, pues se dieron cuenta de que hacía ya tiempo que Monse no respiraba, con lo cual ya ni siquiera trataron de reanimarla porque eran las 2:30 de la tarde y la muerte se estimó en torno a las 8:30 de la mañana y la causa fue sin duda una asfixia mecánica incompleta. La desataron, la encerraron en el suelo y vieron que había una nota que sobresalía de su bolsillo, del bolsillo de su vaquero, y que había escrito y mecanografiado, ¿no?, con fecha del 10 de abril.
en donde la carta decía: soy inocente. Y continúa: a esto le llaman un trabajo riguroso. De las risas y las carantoñas de mis patufos a comisaría. Ella se llamaba mucho Patufa, que es como la fea, ¿no? Como Betty la fea, de alguna manera. Las risas y las carantoñas de mis patufos a comisaría. Cuenta lo que sabes, tenemos pruebas, ya sabes lo que tienes que hacer, nombres, con quién, nombres, tú misma, te vas a comer el marrón tú sola. Cuando veas las pruebas que hay encima de la mesa del juez, te vas a caer de la silla. Dios del cielo, no entiendo nada, ¿qué hago aquí? Te vas a comer el marrón tú sola. ¿Quién más? Di nombres, nombres. ¿Quién? Tenemos pruebas. ¿Quién más? Nombres. Aún estás a tiempo. Dios del cielo, no entiendo nada. ¿De qué me están hablando? Vamos a ver si es muy fácil. ¿Quién? Te vas a comer el marrón tú sola. Nombres. ¿Quién más? Aún estás a tiempo. Es tu última oportunidad. Dios del cielo, no entiendo nada. ¿Qué está pasando? ¿Qué nombres? ¿Qué quieren? Y de la neblina helada y maloliente del calabozo al juzgado. Todo esto escrito en la carta, ¿eh? Tengo la cabeza embotada y el frío me empapa los huesos. De nuevo volver atrás y recordar. Necesito tiempo. Todo parece sentenciado. Las piezas encajan erróneamente. La incomprensión crece. La verdad se desvanece y el dictado de la sentencia cae sobre mí como una losa. Dios del cielo, ¿qué está pasando? Ayúdame a entender. Del juzgado a la cárcel. La nobleza de mis manos y de mi corazón anhela expresar su inocencia. Esto era lo que decía, entre otras cosas, la carta que se encuentra en el bolsillo de Monse. Les costó bastante sacarla de allí porque estaba desnuda, empapada, las costillas se le marcaban increíble porque estaba totalmente endeble. En fin, intentaron, pues eso, despejarle la cara, peinarla, lo típico que intentas hacer, ¿no? Cuando las hermanas y demás, y además como trabajaban en una funeraria, pues bueno, la llevaron allí a la funeraria, donde ya habían trabajado con muchos otros cuerpos en una camilla fría, junto a la bandeja de bisturís, tijeras y demás. Los habían maquillado, pero claro, sus retinas habían pasado imágenes que retorcerían el estómago a cualquiera. Se habían acostumbrado tanto a la sangre que habían aprendido a través del olfato y detectarla con la nariz si el muerto había bebido, pero claro, nunca habían tenido que hacer un servicio como aquel, que era, en este caso, preparar a su propia hermana. Imaginaos lo duro que tiene que ser, y de hecho le pusieron un cojín bajo la cabeza, ¿no? En vez del soporte metálico que la mantenía, digamos, ligeramente erguida. Y bueno, ¿qué más se puede decir en este caso? Pues nada, digamos que hubo una serie de cosas cuando, claro, que querían tener, digamos, de Monse. Y entonces, obviamente, aparte de vestirla y ocultar las laceraciones de su cuello, dejarla, digamos, con esa expresión plácida, donde ya no había dolor, digamos, de alguna manera, pues la bolsa contenía la muda de ropa que llevaba Monse cuando la encontraron, pero claro, estaban empapados y no querían ponerle esas prendas con las que había fallecido. Entonces van a casa de Monse a buscar otra ropa, porque parece ser que cuando van allí, pues no encuentran su ropa favorita, que era un jersey de cuello alto azul, que se había puesto unas navidades, tuvieron que conformarse con otro. Tampoco casualmente aparece su chaqueta favorita, la del estampado de vacas, que por lo visto utilizaba a menudo. Así que la dejaron sin más abrigo que el jersey. También, bueno, pues no podía irse sin sus gafas. Ana quiso quedarse con sus pendientes, Inma con su reloj. Y bueno, digamos que la última vez que Inma había hablado con Monse, pues Monse le había preguntado si le dejaban poner música mientras trabajaba. Entonces esta vez la emoción hizo que ni siquiera pensara en la música. La vistieron en silencio. Les faltaba el DNI,
que por algún motivo estaba en casa de Santi. Inma fue a buscarlo, le abrió la puerta a la hermana en pijama. Santi dormía plácidamente, el muy sinvergüenza. Inma quería saber qué pensaba hacer él para el entierro. Así que la hermana de Santi entró en la habitación de su hermano y volvió a salir. Dice que hagáis lo que queráis. Entonces Inma dice, ¿pero qué quiere hacer él? Lo que decidáis estará bien. ¿Tiene el carné? Se puso a rebuscar en la cartera de Santi. Mientras lo hacía, él salió de la habitación en calzoncillos, gimoteando, y cuando se acercó a darle un beso, Inma le notó las mejillas secas, es decir, que no había soltado ni una sola lágrima. Y le dijo que Monse estaba en el tanatorio, que la familia estaba reunida y pensaban salir hacia el cementerio al día siguiente. Y al ver que no reaccionaba, Inma le dijo directamente, mira, si quieres verla, está en Manresa. Y cogió y se fue. Así que, como comprenderéis, este hombre no sintió en ningún momento ni amor ni nada que se le pareciera, y de hecho ya os digo que jugaron con esta mujer y vete tú a saber las veces y lo que harían con ella, porque entre otras cosas en uno de los registros se encuentran una cantidad de vellos públicos detrás de un sofá, por lo visto, increíbles, incluso antes de conocer a Elena, con lo cual ella, te digo, que lo debieron hacer con más de una de las chicas que pertenecían a esa famosa unión de excursionistas. Entonces, bueno, como os comento, vamos a cambiar de imagen. Bueno, pues aquí la tenemos vemos aquí detrás dos de sus amigos que la fueron a visitar en la cárcel, que son los que salían en la foto anterior con la hermana y que creían que había sido acusada injustamente, y aquí mismo pues está la propia Monse, ¿no? Como veis, como siempre y tal. Entonces, bueno, pues claro, posteriormente, bueno, pues vuelven al piso de Monse para recoger algunas cosas y bueno, parece ser que mientras rebusca entre varios papeles, ve que sus agendas y calendarios personales están en blanco desde el mes de abril del 2000. Teniendo en cuenta que las semanas y meses anteriores a esa fecha estaban repletos de planes, que cesaron casualmente de golpe cuando Monse conoció a Santi, porque como os digo, es que acaparó completamente su vida. Entonces se encuentra con que hay una cama de matrimonio en la habitación, 2 mesitas de noche y además un corbatero en el armario. Y ahí es cuando Inma recuerda una conversación telefónica que había mantenido con su hermana, en la que le había contado que había llamado al administrador de la finca para que incluyera a Santi en el contrato de alquiler. Aquí es donde está la prueba de que Santi efectivamente vivía con Monse. En los registros que obtuvo la policía del teléfono de Monse figuraban 2 llamadas a este administrador de varios minutos de duración, concretamente hechas los días 8 y 12 de noviembre, prácticamente un mes antes del asesinato de Elena. Los marcos de fotos estaban vacíos, digamos que solamente se encuentra alguna factura por ahí de luz y de teléfono. Esta chica que hacía natación se había dado de baja también desde que conoció a este individuo. Inma pregunta si tenía taquilla, le dijeron que sí, pero que la habían vaciado, que volviera otro día, en fin. También se fija en el calendario del estudio. El día 14 de febrero, que fue el día que Monse entró en la cárcel, tenía anotada una actividad de anillamiento de aves con los excursionistas famosos. El 15 de abril, para su cumpleaños, pues Santi había dejado constancia de la llamada de un amigo. El abrigo famoso de vacas apareció en el trastero, igual que una figura de Oscar, una estatuilla que había ganado en un premio literario, como le había pasado a Elena, del que Monse estaba muy orgullosa, porque todas estas cosas que ella adoraba estaban en el trastero. Su propia bicicleta, a la que ella llamaba Pepa, y que ella misma había restaurado en su momento, cuando la encontró junto a la basura y demás, pues no había ni rastro. Y resulta que cuando estaban en los juzgados un día, se encuentran a la hermana de Santi montada encima de la bici. Y claro,
Ana, la hermana, que había preguntado por la bici varias veces y Sandy le había dado largas, pues imaginaos cuando ve a aquella chica con la bicicleta de su hermano. Pues le dio un ataque de rabia, pero vamos, no solo a Ana, sino a Inma, que se pusieron a perseguir a Santi, pero vamos, por todos los juzgados, mientras el padre de Elena y su abogado trataban de poner paz. Pero ¿cómo vas a poner paz ante una situación así? Es que lo de este señor, lo del tal Santi, o sea, de verdad que es para mear y no echar gota. O sea, es alucinante lo de este tipo, de verdad. O sea, encontrarse con estas personas en tu vida es lo peor que te puede pasar. De verdad. O sea, y ella ensimismada, idealizándolo y pensando lo que era lo mejor. En fin. De hecho, llega un momento que los vecinos de Monse, del segundo, le cuentan a Inma un par de incidentes extraños, ¿no? Ya os digo, que habían visto durante los últimos meses. Parece que uno de ellos trabajaba conduciendo un camión hormiguera y que una mañana, cuando iba a salir de casa a las 6, le llegó un olor intenso a quemado, del que trató de seguir el rastro pensando que quizá venía de la caldera. Pero el aroma tiró de él escaleras arriba hasta el tercero segunda. Golpeó la puerta varias veces con la palma de la mano, pero Monse no contestó. Siguió insistiendo hasta que se hizo tarde y ya tuvo que irse y despertar a su mujer para que lo relevase y siguiera aporreando la puerta. Pero ella también se tuvo que marchar. Así que fue Alfredo, el hombre que encontró el cuerpo de Elena, quien despertó a Monse porque parece ser que se había quedado dormida profundamente con una olla en el fuego. Así que desde el piso de abajo los vecinos habían oído a Monse fregar el fondo de la olla durante toda la tarde. Entonces, ¿qué había pasado allí? Para que se quedase profundamente dormida y de repente la olla al fuego del cual se desprendía su olor a quemado. Pues porque de nuevo la habrían drogado y habrían hecho saber lo que con ella. Y es cuando ven, efectivamente le cuentan que vieron a Monse arrastrando los pies por la calle, sostenida por dos hombres, que la cogían por los hombros como si estuviera borracha, a pesar de que era de día, y no estaban ni siquiera seguros de si ella estaba consciente porque la llevaban con unas gafas de sol y le manifiestan a Inma que uno de esos hombres era su novio, o sea, era Santi. Y al otro lo reconoce cuando después le enseñan, parece ser una fotografía de Sabe, o sea, lo que yo os digo. Eran el tal Sabe y el sinvergüenza, bueno, los dos, de Santi, los que por el motivo que sea estaban drogando también a esta chica, haciéndole 20.000 peripecias y, en fin, total, que el vecino ayuda, parece ser, a Inma a limpiar el piso de su hermana. Y cuando apartan los muebles del salón para borrar a fondo las esquinas, aparecen montones, como os he comentado antes, de lo que parecía ser vello púbico. El vecino, claro, se queda estupefacto. O sea, diciendo, ¿esto qué es? Y a Inma esto le hace recordar una anotación que Monse había hecho en un libro que su madre en su momento le llevó a la cárcel, donde escribió que Santi, y no lo decía en broma, había querido comprar ropa sexy para el cumpleaños de su suegra. En una de las cartas que había dejado sobre su litera de la cárcel, Monse escribió que vaciar el piso sería un golpe muy duro para Santi. Y de hecho decía, echadle una mano, hacedlo con música, que estaré allí. Pero claro, Santi no quiso saber nada de vaciar el piso. O sea, una vez que Monse falleció, que era lo más conveniente para él además, dijo que si ahí había habido un asesinato que él no iba a volver. O sea, hay que tener jeta y hay que ser muy desgraciado. Entonces, Inma conoció a un guardia civil que se dejaba caer por el cementerio donde ella había trabajado en su momento y le preguntaba si alguien pasaba a visitar la tumba de la víctima del caso que investigaba. Inma le pidió que la acompañara al piso de Monse para vaciarlo y le echara un ojo, para ver si él se fijaba en algo que el resto se hubiese pasado por alto. Entonces, bueno, Santi lo que hace es mandar a su madre en su lugar e Inma presentó al guardia civil como un compañero de trabajo.
Con lo cual la madre de Santi fue quitando la ropa de su hijo del armario corbatero que había compartido con Monse mientras vivía en su casa. Y mientras vaciaba los cajones, Inma se reconoció en unos calcetines desgastados de Santi. Entonces, al igual que a ella, su cuñado caminaba de forma que le erosionaba el lado exterior del talón de los zapatos y los calcetines. Entonces, Santi, según Monse, había ido llevando sus cosas al piso en una maleta de ruedas y en esa misma maleta volvieron a salir, pero ya en manos de un guardia civil. La madre de Santi fue muy amable con ellos. Cuando al terminar llegaron a su casa, los invitó a comer. También estaba el individuo Santi, así que declinan la oferta, evidentemente. Y cuando cierran la puerta, el guardia civil le dice a Inma: este tío enrampa. Entonces, bueno, pues Inma tarda un tiempo en volver a Sabadell después de una reunión que tuvo en el despacho del famoso abogado Escuder con Santi y su madre, y ya no regresó ni siquiera al club de natación para asegurarse de si había quedado algo de Monse, porque ya dio por hecho que Santi se habría ocupado de ello. Y Escuder decía que el de Monse había sido un sui asistido y que llevaría el caso hasta el final. Ya me dirás tú. Quería querellarse básicamente contra la cárcel. Todo esto para hacer el paripé delante de ellas y demás, como si a Santi le preocupase lo más mínimo. Y bueno, ella ya tenía decidido que ahora que no dependía de Monse, Escuder iba a dejar de ser su abogado. Y Santi escuchó las palabras que su madre le dijo a Inma, cruzado de brazos y sin inmutarse. Gracias a Monse, mi hijo no ha sido feliz. Le suelta la madre de Santi. Inma, que no se cortaba un pelo, le soltó una muy buena que fue: gracias a su hijo, replicó Inma antes de dejarlos plantados, Monse está en el cementerio. Ole, ole, muy bien dicho. Bueno, aquí vemos de nuevo a Monse con sus alumnos, algo que la hacía feliz, esto antes de conocer al individuo. Y bueno, pues una de las, parece ser de las funcionarias de la cárcel, pues le dijo a Inma que había hallado un libro al lado del cadáver de su hermana, que parece ser que Santi le había regalado, y que también le entregaron a Inma junto con las otras pertenencias de Monse. Y en él había un escrito para Santi que a Inma le quedaría grabado en la memoria. Santi, mi vida, tengo miedo, mucho miedo, esto es un infierno. La gente de la calle me llamará asesina. Santi, mi vida, debo morir. Parecía escrito con el mismo lápiz de la última anotación en la agenda que utilizaba ella como diario. Quizá lo escribió en el baño, pero claro, allí no apareció ningún lápiz. Y bueno, digamos que si de verdad hubiese estado haciendo tiempo escribiendo la nota o leyendo el libro, quizá incluso sopesando si debía quitarse la vida, hubiera habido una posibilidad de que la encontraran. Claro, si la hubiesen buscado enseguida, a lo mejor Monse pues no se hubiese quitado la vida, pero es que estas cosas no se pueden adivinar. O sea, lo que menos iban a imaginar las hermanas es que él iba a dar por ahí, porque ella intentaba transmitirles que estaba bien, que tal, que no sé qué, y era cuando ya se iban, cuando se ponía a llorar. Y vete tú a saber la cantidad de barbaridades que le diría Santi. O sea, que de alguna manera, ¿quién te dice a ti que no la indujo de alguna forma, no directa, ¿no?, pero de manera muy suspicaz, a llevar a cabo esto? O sea, yo es que ya de este tío me puedo esperar cualquier cosa. Cuidado, que no estoy diciendo que Monse fuese totalmente inocente con respecto a lo que pasó con Elena. Es decir, ella seguramente sabía cosas, ¿vale? Sabía cosas, pero que lo hacían con ella misma y todo, y que Santi era un interesado y que fue el que colocó las pruebas las pruebas que realmente no demostraban nada, pero para que ella fuese detenida y demás. Eso yo no sé hasta qué punto, no sé qué se le pasaría por la cabeza a esta chica, porque como estaba tan obnubilada. Entonces, bueno, pues
En fin, al final parece ser que Anna Echagüe, bueno, pues se demuestra que por un escrito que también había dejado para su madre y que había escrito a sus amigos y demás, se termina demostrando que es inocente, que no ha tenido nada que ver con el tema ni de las notificaciones ni de nada, y es puesta en libertad de manera definitiva. Así que, bueno, básicamente eso es lo que se puede decir. Y entonces, pues, bueno, es que claro, ya por fin encuentran, de manera así como un poco garabato, una carta para el juez donde dice: señor juez, lo tengo claro, claro como el color del cielo de un día de verano. Me voy al bello camino del descanso eterno, serenamente y sintiendo la nobleza de mi corazón y de mis manos, sin remordimientos de conciencia, porque no hay motivo para sentirlos. Al contrario, me voy con la cabeza bien alta y orgullosa, mucho de un camino labrado con sensatez, humanidad y esfuerzo. Me habéis colgado el cartel de homicida y duele, y mucho, mucho porque soy inocente. Pero el peso más grave, difícil de seguir llevando, es la angustia y la tristeza de las personas que me aman y quieren encontrar en mis respuestas una explicación de los hechos y la salvación. Señor juez, ya lo he dicho todo, no puedo ofrecerle más. Soy inocente. En fin, muy fuerte. Y yo básicamente, si os soy sincera, y de hecho lo he puesto en alguno de los comentarios que se han hecho en mis otros vídeos, creo que básicamente esta fue la, digamos, la rueda, como bien se demuestra aquí, de todo, de alguna manera. Es decir, yo creo que básicamente, y según se manifiesta o se deja caer en varios artículos y demás, programas y la nueva sentencia y demás, sin ninguna duda Santi y Xavi fueron los responsables directos de alguna manera. Santi, por supuesto, como cabecilla. Monse sabría algunas cosas, otras no. Y luego Anna Echagüe fue investigada, pero finalmente se demostró que no tenía nada que ver. Y Jaume, que sería esta figura que aparece aquí al final en negro, realmente le sirve como coartada a Xavi, ¿vale? O sea que no participó seguramente directamente en el crimen, pero le da coartada a su amigo. Entonces, claro, digamos ya que con la decisión que toma Monse en su momento, ya evidentemente el plan del juez de presionarla para desenmascarar al verdadero asesino, que sabía perfectamente que ya no había sido, pues digamos que se van al carajo, ¿no? Así que, bueno, parece ser que si algo quedó demostrado, entre comillas, ese día, porque no creo que nunca en realidad tuviese esta intención, fueron, parece ser, los planes que en su momento tuvieron Monse y Santi de una vida en común, que yo no me lo creo. O sea, al final, por lo visto, tenían pensado casarse y tener hijos. Y si a alguien debía darle explicaciones Monse, era a su Santi, y es cuando se encuentra esta carta: Santi, mi vida, te quiero mucho, mucho, con toda mi alma, nos amamos como las estrellas aman a la noche, aún más, y por nada en el mundo te haría daño, o el daño que te estoy haciendo ahora, nadie ni nada puede romper nuestro amor. Con este pensamiento siento la fuerza necesaria para continuar en este infierno, pero mi vida, los ojos que ha conocido el juez no engañan, expresan angustia, la misma que he vivido y vivo ahora. Él tiene muchos interrogantes y yo ninguna respuesta. Sé lo que esto significa. Santi, te quiero mucho, mucho, con toda mi alma. Santi, bichu, no es fácil lo que quiero hacer, pero los ojos del juez lo dicen todo. Mi vida, no llores, créeme, es lo mejor para todos. Santi, no hay persona más humana que tú. En fin, yo. Tus carantoñas, tu ternura, tu calor, todo tu cuerpo y toda tu alma me han hecho sentir la mujer más amada de este mundo. A tu lado he tenido un saco repleto de amor y felicidad, ahora y siempre, mi vida.
Santi, un deseo lleno de ilusión, haz el cánigo con mis cenizas. Santi, mi vida, borro los días pasados aquí dentro y me voy sintiendo que siempre hemos estado juntos, muy juntos. Ahora y siempre, mi vida, me voy y lo hago sintiendo todo aquello que es mucho, que nos ha hecho vivir de lo lindo. Mi amor siempre. En fin, más de lo mismo. Aquí no hay mucho más que decir, o sea, lo que sentía Monse por Santi está bastante claro y bueno, pues finalmente la propia familia de Monse, que sepáis que se querelló contra Santiago la Iglesia por el asesinato de Elena Giovanni. Se personaron como acusación particular, sumándose a la acusación particular de los Giovanni, ¿no? A quien el juez también había imputado, junto a Chaguibel, contra la que también fueron un principio, pero se demostró que no tenía nada que ver, y la Iglesia. Y bueno, pues ya os digo, es que en este sentido poco más se puede decir. Se querellan contra este individuo y bueno, es que queréis que os diga, que no me extraña, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues que tras la muerte de Monse, prácticamente el caso de Giovanni pues, se queda totalmente estancado por los pasillos de los juzgados, agoniza totalmente, porque la principal sospechosa, entre comillas, se había quitado la vida, que no era realmente la principal sospechosa. Pero dentro de las teorías que barajaba el juez y el fiscal, pues ninguna, digamos, contemplaba que Monse hubiera matado a Elena sola, sin ninguna duda. Pero que sí sabía, por lo visto. Entonces parece ser que el juez imputa a Santiago la Iglesia, lo cita a declarar un 22 de julio del 2002. Fue la Policía Nacional la que fue a entregarle la citación, la citación, pero bueno, no lo encuentran en casa. Y sus padres le dicen que es que se había ido de viaje a las Islas Canarias, el tío, y que volvería el 25 de julio. Entonces le entregan una nueva citación para el día 26. Y esta vez la que firma es su hermana. El abogado que lo defendía, podréis imaginar quién es, Joaquín Escuder, como no, que es el que asume la defensa tras perder a su anterior cliente, Monse, y alegó el día 26 que su representado no estaba en condiciones para declarar porque padecía, no se lo cree ni él, y por eso se fue a las Canarias, que es que en fin, una depresión por la muerte de su pareja. Piribí que te vi. O sea, tela marinera lo de este tipo. Además acababa de llegar a Sabadell, que estaba muy desorientado y que las preguntas que le podrían hacer lo iban a desestabilizar, así que pide que la comparecencia se posponga para después del verano y dar tiempo a que se recuperase la estabilidad emocional de su cliente. Pero lo peor de todo es que el juez accede y fija la vista para el 5 de septiembre, lo cual ya tiene tela, no lo siguiente. O sea, me vas a perdonar, pero tela. En fin, es que veo estas imágenes y pienso, qué tío más hipócrita, más, en fin, bueno. Total, es que al final siempre conseguía lo que quería. Entonces, a partir de ese momento, el fiscal, que tenía un papel importante en la decisión de la apertura del juicio oral, pues solo podían ir a juicio, lógicamente, si se acumulaban las pruebas suficientes para conseguir una condena. Si no, pues básicamente se arriesgaban a que los culpables fueran declarados inocentes y no se los pudiera volver a juzgar nunca más. Esto se explica también muy bien en el documental de Crímenes de Garç Porta. Entonces, claro, la amenaza del sobreseimiento planeaba, porque en este sentido era lo mejor que podría pasar, por decir, o sea, si no logramos demostrar en este juicio que este individuo es culpable, porque no tenemos pruebas, el caso se cierra y este se va de rositas. Entonces es preferible sobreseír el caso, por si el día de mañana aparecen estas pruebas, poder acusarlo ya con las pruebas en la mano. Así que digamos que de esta forma, bueno, pues lo que hacen finalmente es efectivamente sobreseer el caso.
Y bueno, el fiscal realmente lo que cree es que el 17 de septiembre de 2001 Monse y Ana habían dejado un anónimo en la puerta del domicilio de Elena, junto con esas pastas, esa horchata, que habían regresado el 9 de octubre con la otra nota del zumo, que a mediodía del 30 de noviembre, según el fiscal, ¿vale? O sea, esto es lo que el fiscal piensa, que no tiene nada que ver con lo que pasó. Ana, Monse y Santiago, previo concierto, retuvieron a Elena en un sitio por determinar, privándola por completo de su libertad deambulatoria. Y fue en la madrugada del 2 de diciembre cuando los acusados suministran a Elena sustancias, benzodiazepinas en este caso, que la hacen entrar en un estado de inconsciencia. Y es cuando, por miedo a que, como está en un estado semicomatoso, a que se hubiese muerto y tal, porque por lo visto las quemaduras, o sea, las quemaduras se las hacen para borrar huellas, ¿vale? Para intentar borrar todas las huellas posibles. Incluso lo de electrocutarla y demás parece ser que porque intentan de alguna manera revivirla y tal, pero cuando se ven que no es posible, ellos debieron de pensar, entiendo yo, que había fallecido, cosa que, joder, yo creo que se podría haber comprobado perfectamente tomándole el pulso, sabiendo si al respirar soltaba aire, no lo sé, por muy profundamente dormida que estuviese. Si la hubiesen dejado dormir, a lo mejor a lo mejor no, es que a los 2 días probablemente se hubiese despertado y se habría quedado la cosa ahí. Lo que pasa que evidentemente pues, habría que ver qué es lo que podía contar y lo que no. Y entonces, bueno, pues a continuación es que se debieron acojonar y es cuando la suben a la azotea, le hacen las quemaduras en distintas partes de su cuerpo con conocimiento de que estaba indefensa y es cuando la lanzan al vacío con la clara intención de matarla, lo que causó su inmediato fallecimiento. No, no fue inmediato, tardó unos segundos. Así que, bueno, las defensas de los imputados, pues lo de siempre. Alegaron que los investigadores no tenían pruebas suficientes que situaran a sus clientes en el lugar del crimen, con lo cual que el juez aducía que los imputados estaban ubicados de forma lógica a través de una serie de hechos enlazados que construían una cadena indiciaria fiable y que merecía la pena destacar, en opinión del instructor, una serie de hechos acreditados en la causa. Que Elena se encontraba en el domicilio a las 11:28 del día 30 de noviembre, que salió sin abrigo ni bufanda, que utilizaba habitualmente, que no era aventurado pensar que tenía la intención de volver a casa antes de ir al trabajo a Sentmenat a las 3 de la tarde para por lo menos recoger ropa de abrigo, dada la época invernal y la hora de salida de la biblioteca a las 8:30. Que tomó su coche para efectuar el traslado al lugar donde había sido citada y lo dejó estacionado cerca del domicilio de Montserrat Careta. No era posible que el día anterior Elena hubiera dejado el coche estacionado allí tras la sesión de cuentacuentos en el centro cívico, porque la noche, la distancia, el invierno, el testimonio de Marta, la chica que conoce en esa función, y que sitúa la despedida a las 10:45 y el registro de una llamada desde el domicilio de Elena a las 10:55 eran motivos suficientes para inferir que Elena volvió a casa y fue citada al día siguiente. Y aquí surgen varias preguntas, que algunas yo creo que tienen fácil respuesta. ¿Quién la citó? ¿Dónde tuvo lugar el encuentro? ¿Con quién se encontró? Entonces, bueno, pues se intentará responder a estas cuestiones. Yo creo que la primera tiene una contestación, a juicio de este instructor clara. No pudo ser Xavier Jiménez porque se sospechaba de él y a esa hora estaba trabajando en el Patronato Flor de Mayo en Cerdañola. Tampoco pudo ser Ana Echagüibel porque sus relaciones estaban cortadas y también trabajaba hasta las 3. Y las únicas personas de su entorno que podían efectuarlo sin problema eran Monse y su novio Santiago La Iglesia, ya que sus horarios de trabajo se lo permitían. Y la primera carecía de estrictas obligaciones desde las 12 horas de ese día. Entre las 12 y la 1 destinaba el tiempo a trabajo personal y se desconoce si cumplió estrictamente ese horario.
A través de la declaración de la doctora en su momento sabemos que cuando acudía a su consulta lo hacía a las 12:30. Entonces, bueno, me parece ser que el día anterior está acreditado que mantuvo conversaciones telefónicas con Elena y que ésta dejó el coche estacionado en un lugar cercano a su domicilio, siendo precipitada desde el terrado del inmueble donde ella vivía, a escasos metros de la puerta de su vivienda. Por otro lado, era una persona que no inspiraba desconfianza, y el segundo, por su profesión, abogado, pues no tenía horario fijo y pudo perfectamente acudir al encuentro, aunque todo esto es lo que dilucida al juez, ¿eh? No cree que lo hiciera hasta momentos más tarde. ¿Dónde se produjo? Pues para el juez, sin lugar a dudas, en el domicilio de Montserrat. Y a la vista del informe toxicológico y las conclusiones médico-forenses, el impacto sobre el sistema nervioso de Elena de los fármacos que se le administraron debió ser tan fuerte que se nos hace muy cuesta arriba pensar que su cuerpo inerte pudiera ser desplazado por la ciudad sin llamar la atención y a riesgo clamoroso de ser descubierto el hecho criminal. Y que la ingesta y efectos de las drogas tuvieron que producirse con ocasión del encuentro en los primeros momentos antes de las 2, en una hora límite para volver a casa a recoger efectos personales, almorzar, desplazarse a Sentmenat, no poder hacerlo, llegar tarde, dar el aviso. Por eso piensan que Montserrat no llegó a su domicilio a las 2, como había repetido varias veces en sus declaraciones, sino bastante antes, sobre la 1. ¿Quién estaba en casa de Montserrat? Habría que descartar a Xavi Jiménez, Diana Chaguibel por las razones expuestas, pero esta última pudo acudir después. Seguro Montserrat y quizás Santiago la Iglesia, conocedor de la cita a través de su novia, ya que él solo no parece lógico por el recelo que podría despertar en la víctima, pues fueron los que llevaron a cabo este proceso. Esto ya te lo digo, lo dice el juez, porque yo no creo que fuese exactamente así. Elena Giovanni tenía que incorporarse a su trabajo, no avisó de retraso alguno ni de su inasistencia, a pesar de que era una persona muy cumplidora. Las benzodiazepinas en grandes cantidades que se encontraron en toxicología por los médicos forenses, pues concluyen que después de su toma la fallecida se tenía que encontrar en un estado de sueño o incluso coma, como he dicho, que le impedía desplazarse por su propio pie hasta la terraza, lógicamente desde donde fue precipitada, y que el manejo de su cuerpo se tuvo que realizar por más de una persona, máxime teniendo en cuenta la fragilidad de Monse. Así que en el informe de la autopsia se ponen de relieve dos datos que no han pasado inadvertidos. La difunta Elena presentaba en la región inferior de la mama izquierda, al lado del corazón y en el pulgar derecho, unas quemaduras que no era descartable que fuesen realizadas mediante aplicación de electricidad. El informe histopatológico no había sido capaz de determinar cómo se había ocasionado esa herida. Un pequeño cuadrado de piel carbonizada que había adquirido el color de la ceniza y que podría haber sido producido al contacto con una corriente eléctrica o por cualquier material emisor de calor, si supuestamente intentaron revivirla de alguna manera, que es lo que se piensa que pudo pasar. El juez tenía la impresión de que los agresores habían intentado por este medio la reanimación o constatación de su fallecimiento, una de dos. Con todo y con lo ya reseñado a lo largo de esta instrucción, no es aventurado concluir que Elena se encontró con una parte de sus agresores, no uno, más de uno, a partir de la 1 horas y permaneció en el lugar del crimen hasta el domingo 2 de diciembre. Ya os digo, esto es lo que piensan, claro, su propia hipótesis de lo que piensan que pasó, ya os digo, en este caso el juez. Entonces, y el fiscal, ¿no? Entonces, a pesar de la convicción del fiscal y del juez de que los dos imputados que quedaban vivos habían participado en el asesinato, el caso fue cambiando de manos dentro del juzgado sin que la investigación avanzara, hasta que el sumario cayó en la mesa de un tercer magistrado. El 7 de octubre de 2005, un tal Ramón Figueras decretó el sobreseimiento provisional de la causa.
Lamentablemente, la verdad es que es una cosa alucinante. En fin, aquí hubo muchas cosas que se hicieron mal, ¿no? Lo siguiente. Y bueno, me quedan realmente muy poquitas cosas por decir, pero ya lo voy a hacer como una especie de último vídeo, ya haciendo un resumen de lo que realmente los expertos y los criminólogos, que al final es lo que para mí cuenta más que lo que pueda pensar un juez, eh, piensan que realmente pudo pasar, ¿vale? La reconstrucción que ellos hacen de lo que realmente pasó o dejó de pasar. Y ya os digo, será un vídeo espero que muy corto, simplemente para aclarar estos hechos. Y bueno, pues por ahora me despido hasta traer esa, digamos, evaluación final un poco ya por personas más expertas en ese sentido que los jueces y los fiscales, que son expertos en ser jueces y fiscales, pero en este tipo de crímenes, para eso están los criminólogos, para eso están los médicos forenses y para eso están pues, las personas que se dedican a eso, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, me quedo pendiente de haceros ese resumen según los criminólogos y demás. Y nos vemos en breve en el próximo. Y ya sí, de verdad, espero que el último vídeo, y si no, el último vídeo, en serio. Y, y nos vemos a la mayor brevedad, como siempre. Un saludo y que disfrutéis de la tarde, que parece que hace bastante calorcito y se está bastante a gusto en la calle. Un saludo y nos vemos de nuevo en breve.